Ahí está grabando y ahí te dice anfitrión. Sí, igual si me quedo afuera, vuelvo a entrar. No. Sí. Bueno. ¿Arranco? Y Ok. arranquemos, ya son las 2, así que total grabamos. A una sola cuestión, antes de que arranquemos. La semana que viene, aviso para los que van a ver el video por YouTube, ya no tenemos contenido, pero vamos a tener un encuentro sincrónico para charlar el trabajo final y los trabajos y dudas, consultas, ¿sí? Como pusimos en el campus. En este mismo horario, y bueno, cualquier cosa igual nos escriben, pero para recordar eso. Y vamos a dar a conocer las fechas definitivas de entrega de todo. Eso nomás. Bueno, hoy vamos a hablar de Marlene Haushofer, concretamente de la novela Die Wand, El Muro. Muchas cosas ya las dijo Ariadna, así que voy a tratar de no repetir, pero sí recalcar algunos conceptos. Vamos a ver cómo los podemos redondear. Bien, esta obra tiene primero como acceso una triple posibilidad de lectura, digamos las más obvias. Siempre hay una posibilidad de interpretar de una manera diferente. Primeramente, cuando aparece esta novela, en el año 68, no se la interpreta como un producto de lo que es la Guerra Fría. Es decir, la primera lectura se hace en función de lo que fue en toda Europa la década del 50, donde terminada la Segunda Guerra Mundial, se genera una gran tensión política y geopolítica acerca de los dos bandos que van a pelear por el poderío mundial. Va a ser el bando de los aliados y el bando ruso. Esta generación que había superado la guerra tiene que pasar toda la posguerra con esa tensión de alarmas nucleares, ataques de incógnito, donde uno no puede saber quiénes son realmente los enemigos. Como primera lectura, entonces, se entiende como una novela de ciencia ficción donde se tematiza la tensión generada por la Guerra Fría y la fuerza de las potencias. Al mismo tiempo, la novela se enmarca en una tradición de novela existencialista y concretamente, debido a su tema, tiene una cierta semejanza o alusión a La peste de Camus. Recordemos que La peste de Camus fue publicada en 1949, y esta sensación de aislamiento y de cuestionar la sociedad y la necesidad de volver a encontrarse uno mismo fuera de ese contexto cultural está presente tanto en La peste de Camus como en El Muro. Cuando esta novela entonces aparece y comienza a ser leída, todavía no había un feminismo en los países de habla alemana bien formado. El feminismo de habla alemana surge en la década del 60 y ya en la década del 70 hay una de las primeras feministas, Lorenz, que reconoce en esta autora un fuerte antecedente del feminismo, en el sentido de que se plantea la posición de la mujer en la cultura y su identidad
como tal, más todos los conflictos que tensionan esta situación de la mujer, cómo está inserta en la cultura europea. Tenemos que pensar que terminada la Segunda Guerra Mundial, en general la mujer europea, que había tenido un papel destacado en la guerra, trabajando a la par del hombre, es obligada a volver al hogar. Pierde su puesto de privilegio, que había sido estar participando de la guerra y combatiendo y apuntalando a sus conciudadanos en múltiples tareas que sobrepasaban la capacidad de la fuerza femenina, mujeres hombreando bolsas, construyendo, trabajando en fábricas de armamento, mujeres que ayudaron a limpiar de escombros las ciudades bombardeadas. Este papel heroico de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial termina deslucido porque al volver los varones a sus puestos de trabajo, sobre todo en trabajos pesados, la mujer recupera el hogar, pero también la esclavitud del hogar, de los hijos y la incapacidad de tener una posición relevante en la sociedad. Este desplazamiento de la mujer en la década de 50 genera que en un cierto estrato social, hablemos de una clase media alta, la mujer se vuelve a convertir en un adorno, en un injerto familiar que funciona mientras la familia es operativa, pero que de alguna manera le hace, llegado a cierto momento de su vida, se plantea realmente cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. En el caso de esta novela, se habla incluso de que la novela es como un Robinson Crusoe en clave femenina, en el sentido de que ya no es una isla como Robinson Crusoe, sino que es un bosque aislado por una pared, pero concretamente ella tiene que sobrevivir buscando alimento y protegiendo a los animales que la rodean, y de alguna manera puede interpretarse como una versión de Crusoe en clave femenina. Concretamente, la novela transcurre de una manera muy pacífica. Es una mujer que sabemos que ya es viuda, menciona la muerte de su marido, y va a pasar un fin de semana a un bosque donde hay un coto de caza, cuyo dueño es el famoso Hugo y su mujer, quienes la invitan a ella a pasar a esa cabaña. Y ellos recién llegados deciden irse a tomar una copa al pueblo y ella decide quedarse. El perro en un momento lo va a acompañar a este matrimonio también, pero también se queda, y así despierta la mañana siguiente encontrándose sola y, y dándose cuenta de que algo pasó. Intenta tomar el camino hacia el pueblo para ver qué pasa, y en el camino el perro que va con ella primero se choca con el muro y vuelve con el hocico sangrante, y ella avanza para ver qué pasa y ahí se topa con ese muro. Eh, Acompañé esta placa con la imagen en la película del personaje de la mujer palpando el muro, por eso está con las manos extendidas. Con cuidado y con las manos extendidas me acerqué al obstáculo invisible. Tanteando, seguí su curso hasta llegar a las últimas rocas del desfiladero. Al otro lado del muro, me he acostumbrado a llamar el obstáculo así, pues algún nombre tengo que darle. Que no se vislumbrara ni un solo ser humano me pareció más inexplicable que el muro mismo. Era evidente que durante la noche había descendido o había crecido una pared invisible, y en mi situación me resultaba imposible hallarle una explicación al fenómeno. Obviamente que este despertar, con la presencia de un muro, también tiene un antecedente de despertares tormentosos en la literatura alemana, y en vida de Marlene Haushofer también se le interrogó acerca de una situación similar
pensando en la metamorfosis de Kafka o en el proceso, donde hay un despertar conflictivo, traumático, y a partir de ahí aparece esta situación cambiada. Este planteo del muro es muy extraño e incluso también es muy interesante ver cómo ella lo afronta, porque comienza a recorrer para ver qué límites tiene ese muro y sobre todo ver si el muro se extiende hacia abajo, bajo la tierra o si el muro se extiende hacia el cielo. Observa la naturaleza y ve que las nubes pasan, o sea, se da cuenta que a la altura de las nubes ya no existe el muro, y también se da cuenta por el cauce del agua, de los arroyos, que, que por debajo de la tierra el muro no está. Obviamente que la primera reacción es pensar, bueno, puedo hacer un pozo y pasar al otro lado, pero la idea que descarta porque ve desde un momento del camino que del otro lado del muro están todos muertos. Ve una persona que se está lavando en, en, en el agua afuera de la casa, que quedó paralizado, una señora que está sentada en la puerta de su casa también con un gato en la falda, que quedó paralizada, ve dos vacas pastando, que están petrificadas, y mientras pasa el tiempo, esas vacas y esa persona se terminan cayendo y terminan ocultándose por el pasto. O sea, ahí se da cuenta que están todos muertos. Por eso pasar al otro lado del muro implicaría la muerte, y es lo que lo hace desistir. Ella incluso se toma el trabajo de poner ramas para delimitar el muro y para que el perro o ningún animal se tope con ellos, y esas ramas terminan formando una especie de cerco, un cerco verde que rodea el muro. Y ella prácticamente se olvida de ese muro. Después las referencias no existen. Es como que acepta esa realidad, y si bien busca soluciones, en ningún momento está la idea de traspasarlo o pensar que alguien puede alguien pudo haber quedado de este lado del muro. Como está sola y comienza a hacer preparativos, y estos preparativos son interesantes porque en realidad lo que demuestran es que es una mujer que está pensando muy claramente en las necesidades del bosque y de ella como un individuo que está viviendo en medio del bosque. ¿De dónde saca esa información? Es ahí interesante ver que el padre de Marlene Haushofer, él era como una especie de guardaparque, en el puesto es Foster en alemán, o sea que ella en su infancia vivió en una cabaña semejante en el bosque y tenía información de lo necesario como para poder planear. Incluso en los manuscritos de Marlene Haushofer de la pared, de Iván del Muro, ella antes de empezar a escribir hizo una lista de cosas que podían pasarle, o sea, enfermedades, problemas técnicos como cortar el césped o cosechar, plantar, bueno, todas esas cosas aparentemente se las clarificó y están guardadas las listas de todo lo que ella va a plantear, como qué es lo que está en la casa. Y eso es un ardid bastante interesante porque la única persona de la cual se habla con nombre y apellido y se la caracteriza con más detalle es este famoso Hugo, el esposo de su prima, y donde se marca que era un hipocondríaco y una persona muy obsesiva para eh, tener provisiones en la casa, y por eso, gracias a este personaje Hugo, en la casa hay cantidad increíble de alimentos, de remedios y de enseres que ella va a necesitar para su trabajo. O sea que está realmente bien provista como para comenzar.
La primera preocupación que tiene ella es que son trabajos que como mujer superan sus fuerzas físicas. Ella va a luchar contra su condición de mujer y descubrir a su vez que esa condición de capacidad de fuerza física es en realidad una cuestión mental o limitativa, porque de hecho a lo largo de esos 2 años y medio que ella está narrando, supera casi todos los obstáculos. Que estoy viendo que en el chat alguien me pregunta algo. No, nada. Bueno. Eh, la primera reacción que tiene ella es la de pensar quién es su enemigo. Y fíjense lo que dice: coloqué la escopeta cargada de Hugo cerca de la cama y la linterna sobre la mesilla de noche. Era consciente de que mis medidas estaban dirigidas contra seres humanos y me parecieron ridículas. Sin embargo, como hasta ahora los peligros siempre habían procedido de los humanos, me costaba cambiar de actitud. El único enemigo que hasta ahora había conocido en mi vida había sido el hombre. Estas palabras son fruto de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en ese momento la sociedad europea aprendió que el peor enemigo es el hombre mismo, el hombre lobo del hombre, y que si ella tenía en ese momento esa situación de encierro y este muro, sabía concretamente que esto era algo de origen humano, o sea, era el hombre que había generado eso, no era un trastorno cósmico ni nada por el estilo, sino que era parte de esa famosa lucha del hombre contra el hombre. A medida que ella recorre el lugar con el perro, con Lince, encuentra una vaca. Para ella encontrar la vaca va a ser una solución, porque con la vaca va a tener alimento necesario y por un lado es muy interesante lo que ella plantea. Ella va a formar una especie de familia con estos animales. Esa familia va a estar formada por la vaca, por el perro y la gata. Y después los gatitos que nazcan de la gata y el, el ternero que van a ser de esta vaca que ya está preñada. Cuando reflexiona acerca de la vaca, se da cuenta que por un lado ella va a pelear por su libertad, pero la vaca al mismo tiempo va a ser un motivo de esclavitud. Entre tanto, yo había comprendido que esta vaca era una bendición, pero también una carga. Ya no podría hacer grandes excursiones de reconocimiento. Un animal de estos necesita que le den de comer y que lo ordeñen. Exige un amo sedentario. Yo era propietaria y prisionera de la vaca. Sin embargo, aún no queriéndola, me hubiera sido imposible abandonarla. Ella dependía de mí. Y en esta especie de arca de Noé que se está armando en el bosque, ella demuestra tener una relación absolutamente responsable y afectuosa acerca de los animales, y esa esclavitud la hace planificar permanentemente todos sus movimientos. Incluso la mitad de la novela está tratando de que Vela, la vaca, esté cómoda en el lugar, le construye una especie de establo para ella, se obsesiona por tenerla cuidada, también es consciente de lo que necesita, y alguien que vive en la montaña, por eso realmente esta mujer demuestra tener conocimientos, en el verano la tiene que llevar a pastorear arriba para las pasturas más tiernas, y es cuando ella hace la excursión con el perro y la vaca, y después con la vaca y el ternero, arriba a la montaña, para la época del verano, donde se pasa todo el verano allá con las pasturas frescas. Ella demuestra haber estado muy organizada y haber sido capaz de afrontar todo esto sola. Pero en esta nueva confrontación, lo que tenemos que pensar es primero su relación como madre. Ya hablamos de algo que era un poco típico del primer feminismo alemán, que era la matrofobia, la negación o el conflictuar la relación como madre.
Esta mujer, de la cual no sabemos el nombre, porque ella nunca se identifica, lo que estamos leyendo son papeles que ha ido escribiendo ella, un diario, y ella no necesita identificarse porque sabe que quedó sola en el mundo y que ya no interesa saber quién era ella en su otra vida. En esta vida nueva lo único que se plantea es su pasado. Y lo más importante es cómo ve su pasado, qué es lo que se plantea como totalmente vacío y triste o infeliz, y es su relación como madre. Dice así: si pienso en mis hijas, se me aparecen como niños de 5 años y tengo la sensación de que salieron ya entonces de mi vida. Probablemente todos los hijos empiezan a salir de la vida de sus padres a esa edad. Poco a poco se convierten en huéspedes extraños, pero el proceso es tan inapreciable que casi no se nota. Había que vivir, y qué madre podría vivir consciente de esta transformación. Al despertar el 10 de mayo pensé en mis hijas como dos niñas pequeñas que corren cogidas de la mano por el parque. Las dos adolescentes desagradables, despegadas y agresivas que había dejado en la ciudad se habían vuelto de pronto irreales. Por ellas no lloré nunca, pero sí por las niñas que habían sido hace muchos años. Quizá parezca muy cruel, pero no sé a quién tendría que engañar hoy. Puedo permitirme escribir la verdad. Todos por los que he mentido durante mi vida están muertos. Y acá es muy importante porque su pasado de mujer de clase media, de una familia burguesa y demás, se convierte en una gran mentira. Una mentira que ella de alguna manera conscientemente aceptó como si fuera un contrato social. Y también mintió sobre su maternidad. Ella declara que su maternidad termina con los 5 años de sus hijas y que ya el resto de su rol de madre es pura hipocresía y mentira. En esta situación donde se encuentra el personaje, ella se puede permitir decir la verdad, porque total, están todos muertos y ya no tiene a nadie a quien rendir cuentas. Lo que ella denuncia de su pasado, de su vida como mujer burguesa, es de una absoluta tristeza, de una absoluta infelicidad. No olvidemos que hay siempre un componente muy depresivo en este personaje. También la depresión como una marca de esta vida hipócrita y vacía de la mujer burguesa europea está presente en Estela. Fui una buena madre mientras las niñas fueron pequeñas, pero cuando crecieron y fueron al colegio fracasé. No sé por qué, pero cuantas más crecían, más insegura me sentía. Las atendía como mejor sabía, pero ya no era feliz a su lado, salvo alguna excepción. Entonces volví a dedicarme más a mi marido, que parecía necesitarme más que ellas. Mis hijas se habían marchado, cogidas de la mano, las carteras del colegio en la espalda, con el pelo al viento, y yo no comprendí que era el principio del fin. O quizá lo intuí. No volví a ser verdaderamente feliz. Todo fue cambiando de manera lamentable y yo dejé de vivir de verdad. Entonces, esta reflexión plantea claramente el hecho de que ante una situación como su vida en el bosque, aislada, le hace replantear todo su pasado como una gran mentira. Y continuamente habla de vivir la verdad, de no callar, de no tener que seguir mintiendo. Es como que encuentra su verdadera identidad. Y se da cuenta que su rol de madre, sobre el cual hizo eje toda su vida, recordemos que ella se define como una mujer premenopáusica, así que debe estar entre 40 y 45 años, eh, una mujer que ya tiene su vida hecha, de alguna manera, pero esa vida hecha se desarma y se deshace en sus recuerdos. Y se da cuenta de algo que ya está muy bien planteado para la misma época por la etología, que es el estudio comparativo de la conducta animal y la conducta humana. Para esa época también se planteaba que en realidad la constitución del matrimonio, la figura de padre y madre,
es necesaria mientras el hijo o los hijos necesitan como cachorros la presencia de una estructura que los contenga, los ayude y los proteja para sobrevivir. Pero una vez que ese cachorro humano se independiza, en realidad no es necesaria ni la figura de la madre ni la figura del padre. Y esos individuos, más allá de lo que la sociedad europea preconizaba como sagrada familia, comenzaban a ser desconocidos. Ella en realidad, si pensamos de otra manera, creo que ella ejerce su rol de madre, de cuidadora, muy bien con los animales. Ella despliega todos sus afectos y todos sus lazos de responsabilidad, de cuidado y de preocupación hacia los animales. Y creo que en ese sentido ella puede dar cuenta de cumplir un rol biológico en la medida en que atiende a los animales que la rodean y se ocupa de todos ellos. Pero de alguna manera lo que está claro es que su vida anterior fue un fracaso. En este proceso de adaptación en el muro, es muy importante lo que ella piensa que está dejando de sí. Hay una transformación, hay una metamorfosis del personaje. Esa metamorfosis, ese traslado del personaje se hace claro en la medida en que ella comienza a renunciar a los elementos culturales que la caracterizaban en el futuro. Por ejemplo, la ropa, empieza a usar la ropa que necesita, ropa de trabajo, los pantalones de cuero de Hugo, los zapatos de montaña, porque sus zapatos de ciudad no le permiten trabajar, y va dejando también todos sus adornos de mujer y aquellas prendas que de alguna manera la definen como tal. Sin embargo, en esta transformación, ella es consciente de que hay hábitos culturales que no los va a poder dejar permanentemente. Dice, me agarraba desesperadamente a los escasos restos de orden humano que aún me quedaban. Que conste que sigo sin abandonar ciertas costumbres. Me lavo todos los días, me limpio los dientes, hago la colada y mantengo ordenada la casa. No es que me asuste convertirme en un animal, eso no sería grave, pero el ser humano nunca será un animal y se desempeñará al abismo si lo intenta. Se desempeñará, no, está mal escrito, se despeñará al abismo si lo intenta. En el fondo, ya no soy en este momento la persona que fui una vez. Cuando ahora pienso en la mujer que era antes de que el muro interviniera en mi vida, no me reconozco en ella. Esto es una especie de purificación. Ella se ha sacado de encima, interna y externamente, todos aquellos atributos o propiedades que la convertían en mujer, pero que a su vez la convertían en prisionera de una sociedad que solamente la hacía infeliz. Y al punto tal que ella se da cuenta que esa vida que llevó hasta el momento de llegar al bosque era una vida absurda y sin sentido. Y era no solamente fue absurda, sino que a su vez era una especie de mentira grupal. Todos callaban acerca de este vacío existencial que tenían. Durante el largo camino de vuelta en mi vida pasada, durante el largo camino de vuelta pensé en mi vida pasada y la encontré insatisfactoria en todos los sentidos. Había conseguido poco de lo que había deseado y cuando lo logré había dejado de desearlo. Probablemente les había sucedido lo mismo a mis congéneres, pero nunca habíamos hablado de esto cuando podíamos aún hablar. Aquel día, durante el camino de vuelta al valle, aún no había comprendido que mi vida pasada había llegado a un fin abrupto. Es decir, lo sabía, pero únicamente con la cabeza, por lo tanto no creía en ello. Solo sabes de verdad una cosa cuando el conocimiento de ella se extiende lentamente por todo el cuerpo. Y ahí está la transformación. Ella logra manifestar en su cuerpo este cambio.
Estoy leyendo. Bueno, claro, esto no es un campo de, respondo al chat, esto no es un campo de concentración. Acá no hay castigos, ni hay, ella no está obligada a hacer ni la mitad de las tareas que hace. Las hace solamente porque está el instinto de sobrevivencia. Y no solamente el instinto de sobrevivencia, sino el instinto de ser responsable con los animales. Ella vive pendiente de los animales, no solamente sus animales domésticos, sino todos los animales del bosque. Y acá es algo muy importante porque está muy presente la muerte, permanentemente está presente la muerte y su necesidad de matar. Pero cada vez que tiene que matar para tener carne para sus animales, ella dice, ni siquiera escribo cuando estoy matando a un cervatillo, cuando estoy buscando presas para que tengan carne el lince. Y lo dice porque tiene que matar por necesidad. Y es muy interesante esto, porque ella mata por necesidad y permanentemente explica que en otras circunstancias no lo haría, porque esto va a ser una preparación espiritual muy importante para el momento en que ella se encuentra con el hombre en el bosque, que es responsable de la muerte de Toro y de Lince, y lo mata sin dudar, porque ese sí es un ave de rapiña a la que tiene que eliminar. Ni siquiera se pone a pensar que es un congénere, es un prójimo. Su prójimo en este momento son los animales y no el otro cazador que mata a Lince y a Toro. Pero no solamente se despoja espiritualmente de ese pasado, sino que en esta transformación, ¿no? En esta transformación, ella se plantea que la cultura por la que ha vivido y sobrevivido, la guerra y demás, no tiene sentido. Dice, desde que he ralentizado mi marcha, el bosque a mi alrededor ha cobrado vida. No pretendo que esta sea la única manera de vivir, pero para mí, sin duda, es la más adecuada. ¿Cuántas cosas no tuvieron que suceder hasta que di con ella? Antes siempre estaba de camino hacia alguna parte, siempre con prisa y furiosa impaciencia, porque llegara donde llegara tenía que esperar un buen rato. Esta descripción de la vida de ciudad no es solamente una loa a la vida bucólica del bosque, que de hecho no es muy bucólica porque le genera mucho esfuerzo, pero sí el pensar esa vida de ciudad, ese apuro, esa incapacidad de detenerse a reflexionar como un estigma que cubre años de nuestra existencia y cuando nos encontramos en una situación como la del bosque, nos damos cuenta que todo eso no tenía ningún sentido. Y este ritmo de vida también está marcado con esta reflexión. A veces era consciente de mi situación y de la situación de nuestro mundo, pero era incapaz de liberarme de aquel endiablado ritmo de vida. El aburrimiento que a menudo me invadía era el aburrimiento de un apacible criador de rosas en un congreso de fabricantes del automóvil. Me pasé casi toda mi vida en un congreso de esos y me asombra que un buen día no cayera muerta de aburrimiento. Probablemente me mantenía viva porque me refugiaba en mi familia. Sin embargo, en los últimos años, hasta mis más cercanos allegados se habían pasado al enemigo y la vida era de verdad gris y aburrida. Aquí en el bosque estoy por fin en el sitio que me corresponde. Este acto de fe también es muy importante y está acompañado por elementos en la novela que refrendan ese sinsentido de la cultura. Por ejemplo, está el auto en el que llegaron, el Mercedes-Benz de Hugo, que era nuevo, etcétera, y está muy marcado el detalle de que Hugo le deja el auto porque se van caminando al pueblo y ella en ningún momento se le ocurre en la novela usarlo al auto, simplemente lo convierte en, el auto queda abandonado
En el primer momento lo único que hace es ver si la radio del auto funciona, si tiene alguna emisora. Ahí se da cuenta que no hay nada, que no hay ningún tipo de emisión. Y el auto se convierte en una especie de casa para pájaros y se lo va comiendo la hierba y queda como una especie de pajarera para cuanto bicho pueda ocuparse de él. Bueno, eso de que no lo podía usar, ustedes saben que eh, cualquier persona desesperada puede sacar unos cables y hacerlo funcionar. De hecho, en la película, el personaje de Hugo le dice, las llaves quedan ahí, si querés sumarte a nosotros, usa el auto. Y ella en la película se sube al auto, que es un descapotable muy hermoso, y lo choca contra la pared. Lo, Se sube al auto y acelera para ver si puede atravesar el muro y impacta contra el muro y queda el auto chocado contra la pared. Eso es un agregado de la película que por ahí es más moderno en el sentido de buscar una solución. Bueno, lo más importante de esta soledad enriquecedora de ella, es que ella se da cuenta de que rechaza la compañía masculina. En algún momento ella se pone a pensar qué hubiera ocurrido si el muro hubiera aparecido con Hugo, la mujer, y el cazador que los estaba acompañando, que era parte del coto de caza. Es decir, bueno, ningún hombre me solucionaría nada, porque seguramente se hubiera quedado en la cocina y hubiera dejado que yo hiciera todo el trabajo. No extraña la compañía masculina y dice, ya no soy la misma desde hace 2 años. Si deseara hoy tener cerca a un ser humano, me gustaría que fuera una mujer vieja, sabia y con humor, con la que reír de vez en cuando, porque sigo echando de menos la risa. Es lo único que extraña de otro ser humano. Y piensa que su mejor compañía sería otra mujer, y una mujer vieja, que haya pasado todas las necesidades que uno puede tener de joven, y esa sabiduría de la vejez le hubiera sido reconfortante. Y siempre reflexionando acerca de su pasado, ella se cuestiona su rol de mujer en esa sociedad. Que yo recuerde, siempre he sufrido con este tipo de temores y siempre sufriré mientras viva una criatura encomendada a mí. Más de una vez, antes del muro, he deseado estar muerta para deshacerme por fin de esta carga. Nunca hablé de ella. Un hombre no me hubiera comprendido, y las mujeres, ellas sufrían igual que yo. Preferíamos, pues, charlas sobre vestidos, otras amigas, o sobre el teatro, entre risas, con la preocupación devoradora y secreta en los ojos. Cada uno de nosotras sabía de ella, por eso nunca hablábamos de ello. Es el precio que se paga por el don de saber amar. Este silencio es lo que denuncia a ella como una especie de una mentira hipócrita y que esconde quizás un fracaso ante la existencia. Sus temores, entonces, sus temores de perder seres queridos o de no cuidarlos lo suficiente, es algo que está en su condición humana, no en su condición de mujer. Pero sí en la sociedad eso estaba asignado a la mujer y por eso denuncia el silencio. Con el tiempo le hablé a Lince de todo esto, simplemente para no olvidar el hablar. Él solo conocía el remedio para todos los males, una corta y alegre carrera hasta el bosque. Es muy interesante esta cuestión de que ella en realidad no habla con nadie, solamente con el perro, y por eso siempre dice que aunque Lince ya está muerto, ella sigue hablando con él como si la siguiera detrás. Eh, y también es interesante que el cineasta que hizo la película decidió que el personaje en la hora y media de la película prácticamente no habla nunca. Su voz está en off, está narrando lo que se ve.
O sea, no hay diálogos porque no tiene con quién hablar y solamente habla, saluda a los animales o les dice alguna cosa cariñosa, pero no hay diálogo. Es una película en ese sentido durísima por el silencio agobiante que hay entre el personaje y todo lo que tiene que sobrevivir. Una de las transformaciones externas más importantes es que ella descubre su identidad, una nueva identidad, su identidad primigenia. Y esa identidad primigenia estaba oculta por los que supuestamente son atributos de mujer. Ella descubre en su cuerpo herramientas como sus manos y descubre el poco sentido que tiene los anillos, los afeites, la ropa, todo eso desaparece. Incluso está marcado algo muy interesante que es la falta de menstruación. Y es algo que eso sí tiene que ver con los estados de confinamiento. La mayoría de las mujeres en los campos de concentración no menstruaban, entraban en un periodo de amenorrea. Y acá creo que está marcado eso en un detalle que pienso cuando habla de las molestias femeninas. Mis manos, constantemente cubiertas de ampollas y callos, eran mis herramientas más importantes. Hacía tiempo que me había quitado las sortijas. ¿Quién iba a adornar sus herramientas con anillos de oro? Me parecía absurdo y ridículo haberlo hecho un día. Es curioso que en aquel tiempo parecía más joven que cuando llevaba una vida cómoda. La feminidad de la cuarentena me había abandonado al mismo tiempo que los rizos, la pequeña papada y las caderas redondeadas. También perdí la conciencia de ser mujer. Mi cuerpo, más inteligente que yo, se había adaptado y había reducido un mínimo las molestias femeninas. Podía olvidarme tranquilamente de que era mujer. Unas veces era una niña que busca fresas, ora un muchacho que cierra madera, y sentada en el banco con perlas sobre las rodillas huesudas y contemplando el sol poniente, era un ser muy viejo y asexuado. Me parezco más a un árbol que a un ser humano, a un tronco duro y marrón que necesita toda su fuerza para sobrevivir. A ver qué pasa. Bueno, el cambio alimenticio, ella adelgaza porque de pronto de la vida de ciudad se convierte en una granjera, en una mujer que se dedica a la agricultura, y el trabajo que ella tiene que hacer obviamente es extremo, es como si estuviese haciendo CrossFit todos los días eternamente, y obvio que su cuerpo se modifica, pero lo más interesante es que se modifica en el sentido de perder su identidad de mujer. Piensen que esa cáscara de atributos de género que la cultura nos otorga como mujeres occidentales, ella la pierde, pero la pierde en un sentido de salud. Encuentra una nueva identidad. Y fíjense que su identidad no apunta a ser un hombre, sino apunta a ser un ser no binario, y más que nada, si busca identificarse, piensa en ser un árbol. Si fuese un árbol, dice sería un tronco duro y marrón. O sea, es una identificación total con la naturaleza. De hecho, su alimentación aparentemente es bastante sana. Se alimenta, sobrevive a distintas enfermedades y tiene el bosque para alimentarse, para cosechar. En fin, no creo que extraña cosas como el azúcar, extraña la harina, pero de alguna manera se va adaptando a alimentarse con lo que el bosque le da. Pero también el hecho de ser un individuo sin una sociedad que le dé marco, eh, ella pierde su identidad como ser humano. Y lo que está más marcado es el hecho de que ya su rostro no interesa, porque no está el otro que lo perciba. Dice, delante del espejo me lo corté, el pelo, justo por debajo de las orejas, y contemplé mi rostro bronceado bajo la capa de pelo dorado al sol. Me resultaba totalmente extraño, con sus mejillas hundidas y los labios finos. Aquel rostro desconocido estaba marcado por una secreta carencia. Como ya no vivía ningún ser humano que lo amara, me parecía superfluo.
Era algo desnudo y triste, que me avergonzaba y con lo que no me identificaba. Podía olvidar tranquilamente mi rostro, no lo necesitaba nadie. La idea me produjo una sensación de vacío que deseché inmediatamente. Y fíjense que cuando Simone de Beauvoir habla de su condición de mujer, lo que dice es que es el otro el que te asigna la condición de mujer. O sea, la mujer se define por contraposición con el otro y no porque en sí misma tenga condición, algo que lo defina sí como mujer. Y esta idea de que es el otro el que me define hace que ella se deconstruya con estas características de mujer al no tener al otro presente. Falta el otro humano que sea mi referencia. Y justamente cuando ella está pensando en todo lo que dejó atrás, perdón, acá en esta placa lo que se ve es la, la cabaña original en la que ella se inspira, donde vivió su infancia en una zona que sería Alta Austria, Oberbayern, en una región muy agreste que se llama Steyr, y ella ahí estuvo de niña, y esta foto es una foto de archivo. Esa es la cabaña que la inspira a ella para hablar de la cabaña de Hugo. ¿Qué cosa se reprocha de su vida anterior? Dice, es muy difícil ser justa con el propio pasado. En aquella lejana época, la Navidad era una fiesta maravillosa y misteriosa, sobre todo cuando yo era pequeña y creía en el milagro navideño. Mientras mis hijas fueron pequeñas, la fiesta recuperó algo de su magia, pero no por mucho tiempo. Mis niñas no eran tan sensibles como yo al misterio y a lo maravilloso. Más tarde, la Nochebuena se convirtió en un día en el que por costumbre nos regalábamos los unos a los otros cosas que de todos modos hubiéramos comprado tarde o temprano. Por entonces la Navidad ya había muerto para mí, y no ahora, en este 24 de diciembre, en el bosque. Ella decide que la Navidad no es más que un acto performativo, un acto que la cultura declara válido y lo convierte en algo que simplemente es un fenómeno de la sociedad de consumo, lo cual lo sabemos nosotros muy bien. Porque hay algo muy importante, que esto está a lo largo de la novela. Es una novela donde no hay Dios. En ningún momento la protagonista reflexiona acerca de una divinidad, en ningún momento piensa en que hay un Dios injusto. Es un mundo de posguerra donde ya no hay religión, no hay fe, no hay creencias en alguien superior. Y esta ausencia de algo superior convierte la Navidad solamente en una cuestión de consumo. No habiendo contexto religioso, nada de estos ritos culturales propios de una cultura occidental tiene sentido. Sin embargo, ella se da cuenta de que sí le puede asignar a esta festividad algo interesante, pero es ella la consciente de que va a reflejar o que va a mantener algo que solamente se mantiene porque ella decide seguir festejando esa Navidad. Y está muy claro cuando piensa en un villancico. Esto de la performatividad de los actos culturales también es muy interesante y es algo que lo usa también Butler para hablar de la constitución de la mujer como construcción de la figura femenina. Y ella es consciente de ese momento cuando dice, bueno, soy la única persona que se acuerda de un villancico de Navidad. Seguramente yo era el único ser humano que recordaba ese viejo villancico. Un gran proyecto, bello y bien planificado, había tomado una dirección errada y había terminado mal. No podía quejarme, yo era tan culpable o tan inocente como los que habían muerto. Cuántas fiestas han inventado los hombres y siempre ha habido uno con el que moría el recuerdo de una de ellas. Conmigo morirá la fiesta del venid, niños, venid. En el futuro, un bosque nevado y un pesebre en el establo no significará más que un bosque nevado y un pesebre en el establo. O sea, ella es consciente de que es la portadora de una cultura que se extingue con ella. Y esta performatividad de un acto cultural, como la Navidad, deja de tener sentido y ese pesebre y el bosque nevado va a ser ahora solamente eso lo que es.
esta reducción de la realidad a sus mínimos componentes hace que de alguna manera marque de qué manera ella se despide de esa cultura y es consciente de que va a ser la última persona que va a representar esa cultura. Bien, otra de las cosas que se plantean con mucha claridad es el momento de la depresión, donde piensa en suicidarse. Y es muy interesante que eso le pasa por agotamiento y dice, de pronto me pareció una tortura inútil todo lo que estaba haciendo. Pensé que hubiera sido mejor pegarme un tiro a tiempo. Si no había sido capaz de hacerlo, no es tan fácil matarse con una escopeta, debía haber intentado abrirme paso debajo del muro. Al otro lado había alimentos para 100 años o una muerte rápida e indolora. ¿A qué estaba esperando? Aunque me salvaran milagrosamente un día, ¿qué significaba esa salvación si todas las personas a las que había amado estaban sin dudas muertas? Me llevaría a Lince, los gatos saldrían adelante solos y a Bella y a Toro tendría que matarlos, porque en invierno morirían de hambre. Y permanentemente está pensando ella en, en buscar una solución, sobre todo porque descubre que hay un fenómeno y es que como no hay suficiente matanza de animales y los animales están encerrados en ese muro, hay sobrepoblación de ciervos y se da cuenta que en algún momento no va a alcanzar la naturaleza para estos animales que no se pueden mover del muro. Y permanentemente fantasea con la idea de, antes de desaparecer, de hacer un pozo para que los animales puedan pasar al otro lado. Por lo menos si se van a tener que morir, que se mueran estando del otro lado del muro, buscando una solución y no extinguiéndose por falta de alimentos. Y permanentemente lo que se la atormenta es si ella está enferma o si ella se muere, qué va a pasar con sus animales, sobre todo con la vaca. Bien, y llegamos al momento más triste de esta obra, donde está narrado de una manera muy específica, y es justamente porque ella, las veces que, los 2 veranos que ha subido arriba a lo que es la veranada del bosque para llevar a pastar, cada vez que hace esas mudanzas de una casa a otra, eh, siente como que hay una situación de peligro. Y bueno, en ese día tan trágico es el día que descubre que hay un hombre que ha matado a Toro y que ella en su desesperación para ir a buscar una escopeta, también le mata a Lince. En la pradera había un hombre, un desconocido, y a sus pies se hacía Toro. Era evidente que estaba muerto. Era un gran montón gris y marrón. Corrí a la cabaña y descolgué la escopeta de la pared. Tardé solo unos segundos, pero le costaron la vida a Lince. Apunté y disparé, pero Lince ya estaba muerto. El hombre dejó caer el hacha y se desmoronó con un extraño movimiento en espiral. Le volví boca arriba. Era muy pesado. No deseaba verle con detalle. Su rostro me pareció feo. Sus vestidos sucios y descuidados eran de tela cara y estaban cortados por un buen sastre. Quizás era un cazador como Hugo o uno de esos abogados, empresarios o fabricantes que Hugo solía invitar. Fuera lo que fuera, estaba muerto. Y ella está en el desprecio por esa figura que decide arrastrarlo hacia un despeñadero para que no comparta la tumba al lado del Lince. O sea, se deshace de él, incluso sin reflexionar que es alguien de su especie. Y de alguna manera la fantasía de que con este hombre podía refundar una naturaleza, una especie de Adán y Eva, un nuevo paraíso y demás, está totalmente desechada porque no piensa en ningún momento y nos lleva a nosotros a identificarnos en la furia emocional de esta situación en que es lógico que lo mate, porque ha matado a su perro y a su ternero. Eh,
en ningún momento creo que a ella no hay mención a que justamente esta persona que mata sea un hombre. Hay una interpretación feminista que dice que en este momento es la típica situación de muerte al macho, o sea, ella lo destruye por ser hombre. Yo creo que no me parece que sea, eso se puede discutir, no creo que sea una, una militante feminista que elimina a este individuo por ser hombre, lo elimina porque ha matado injustamente y sin ningún motivo a dos seres queridos por ella. No lo veo como un arranque de feminidad, sobre todo porque se ha pasado 2 años prácticamente deconstruyendo su condición de mujer, y aceptando su soledad y no extrañando la presencia masculina. Así que no veo esta muerte al macho en estas circunstancias de la muerte del hombre. Sobre la escritura. En noviembre, cuando irrumpió el invierno, decidí escribir este relato. Era el último intento. No podía pasar todo el invierno sentada a la mesa con esa pregunta en la mente que ningún ser humano ni nadie en este mundo me aclarará. He necesitado 4 meses para escribirlo. Y acá es lo interesante, es la escritura es una necesidad de ella ante la incapacidad del habla para dejar una especie de memoria, aunque hay detalles que son muy interesantes. Ella sabe que se le va a acabar en algún momento todos los fósforos que Hugo también había acopiado y que en algún momento tampoco va a ser capaz de generar fuego. O sea, no va a poder seguir con la idea prometeica de fundar una nueva sociedad, una nueva cultura. No va a poder mantener el fuego de la cultura. Y dice, no me siento capaz ni siquiera de poder, con un pedernal, tener el fuego. Me voy a morir de frío. Y también sabemos que en esos 4 meses se gastó todo el papel que tenía para escribir, porque usa papeles de un calendario viejo y demás. O sea que ya no le queda ni papel, ni lápiz, ni fuego para seguir viviendo. Y ahí termina la novela con esto. Hoy, 25 de febrero, termino el relato. No me queda ni una cuartilla de papel. Ahora son aproximadamente las 5 de la tarde y ya hay tanta luz que puedo escribir sin lámpara. Las cornejas han levantado el vuelo y se alejan sobre el bosque gritando. Cuando las vea, saldré al claro para dar de comer a la corneja blanca. Ya me está esperando. Y esto también es muy interesante porque ella al comienzo está manejando el tiempo según un reloj que tiene y un reloj despertador. El reloj de muñeca, por supuesto, se rompe porque era un reloj que le había regalado su marido y descubre que ese reloj era un adorno y no servía para medir el tiempo. Y después el tiempo ella comienza a calcularlo por el vuelo de las cornejas. Las cornejas son cuervos, ¿no? Y esos cuervos están presentes en el invierno. Y justamente lo que define un cuervo es su color negro. Y lo más curioso de esas cornejas, que son las que le dice, a través de las cornejas ella dice, bueno, yo generé una especie de horario y marqué los días por las estaciones y las horas por las cornejas. En esas cornejas hay una que nació blanca, y esa corneja que es diferente es rechazada por las otras cornejas negras. Y ella decide cuidarla y sabe que si ella no cuida a esa corneja blanca se va a morir porque los demás no la dejan ni participar de la casa ni nada. Y queda como un testimonio de que hasta el último momento ella se está ocupando de mantener en vivo a esas personas que son marginadas. Y creo que también, como en el caso de Nestela, esa comunidad con la naturaleza, ese pájaro, bueno, aves, ese ave que ella cuida y que intenta proteger porque está fuera de la sociedad, es un poco cómo se ve a sí misma. Ella también se convirtió en una corneja blanca, y solamente va a sobrevivir
sabiendo que nunca más va a poder integrarse a los otros porque cambió de color. Ya no es la misma que antes. Antes sí era una corneja, era un cuervo negro como todos sus congéneres. Ahora ya es distinta y sabe que no hay vuelta atrás. No puede volver a esa sociedad. Esa sociedad se terminó y de hecho se terminó con ella. Y hasta el tiempo, por eso algo de lo cual ella renuncia, que es el tiempo y el calendario según su sociedad, ella se construye un tiempo y un calendario más guiado por la naturaleza y por los trabajos que implican el invierno, el otoño, el verano, la primavera, y, y sabe a su vez que prácticamente no, antes de morirse, tiene su plan de buscar hacer un pozo para que los animales pasen al otro lado, pero sabe que no le queda mucha vida. Se prepara para la muerte, pero yo creo que de una forma pacífica. Bueno, este fue mi... Ahora vamos a ver qué están diciendo. Ajá, bueno, ahora vamos a hablar porque, bueno, espero que vean los elementos que simbolizan la humanidad. Sí, está bien, es el dominio del fuego y la escritura, pero también hay marcas muy interesantes en la novela de que esa cultura que ella defiende no es la cultura de la escritura o el fuego, sino que es la cultura del automóvil, la cultura de los libros de biblioteca. Piensen que ella dice, bueno, si yo encontré una biblioteca ahora, no me alcanza la vida para poder aprender, nunca fui buena aprendiendo, y tampoco voy a poder leer todo lo que pueda llegar a encontrar. Incluso hay cosas, marcas muy sutiles. Hugo había dejado una revista que es algo así como del automóvil o mecánica del automóvil, y esas revistas y esos periódicos ella se utiliza para forrar para los zapatos mojados para después de trabajar la tierra, o el auto que se convierte en una pajarera para cuanto pajarito suelto hay en el bosque. O sea, creo que la cultura a la que ella despide y declara muerta, porque ella va a desaparecer, es la cultura superflua, del consumo de una sociedad decadente, de una sociedad que perdió el sentido de humanidad. Me pareció interesante el juego que se establece cuando ella dice, piensa esto de la biblioteca y dice que ella nunca va a poder ser una mujer cultivada, ¿no? El uso, bueno, también depende de la traducción, ¿no? Pero ella ya cultiva y eso es como Claro. bastante paradójico, ¿no? No va a ser cultivada, pero ella cultiva y es ese desdoblamiento de los saberes que no son los que se valoraban en la vida que tenía antes, pero que ahora le son sumamente útiles. De hecho, el almanaque de agricultura le viene súper bien y las otras revistas que en su momento eran las de moda o eran las que tenía sentido leer, ya no valen nada para ella. Y eso se va mostrando cómo es paulatino el desarrollo. Claro, y aparte que es eso, el europeo que se siente, el europeo de la década de 50, que se siente representante de una cultura, de una civilización, es reducido a un par de objetos, y objetos que a su vez en sí mismos no tienen ningún valor. Ella no tiene obras importantes, tiene novelas policiales, tiene novelitas ajadas de romance, tiene toda la frivolidad de una cultura decadente. No, y ella misma se dice, no, yo no soy alguien que pueda representar la cultura europea, de lo que quedó, porque finalmente lo que está marcando es ese vacío. Gente que se llena la boca hablando de la civilización europea o de la civilización, y en realidad ellos son epifenómenos, restos de algo que está totalmente destruido. Y yo creo que cuando ella dice que se pasó la vida mintiendo, es que de alguna manera denuncia que esa cultura es una gran mentira, una mentira de la cual ella se siente responsable y dice, soy tan culpable como los muertos. Pero esta cultura ya no tiene sentido, es una gran mentira.
Y tampoco tiene sentido insistir en que sobreviva. Ella, su sobrevivencia va a ser a través de los animales, no de sus personas. También hay como un cuestionamiento, me dio la impresión, no sé si al capitalismo, pero a la idea de propiedad privada. Cuando ella encuentra la vaca, lo primero que dice es, bueno, esta vaca es mía, como si ella fuera la dueña o como si fuera la propietaria de la vaca. Y al poquito enseguida se da cuenta de que ella es más esclava de la vaca que la vaca de propiedad de ella. Es más ella de la vaca que la vaca de ella. Como que esa simbiosis también con el animal y con todos los animales del bosque en general, cuestiona un poco esta idea que tenemos nosotros de apropiarnos de las cosas, me dio la sensación. No, sí, incluso vos fijate que ella, su compañía y su pareja es el perro. O sea, el perro es y aparte es muy interesante porque Marlene Haushofer odiaba a los perros porque de chica le había mordido un perro y le tenía pánico a los perros. Y en un momento, cuando ella dice que está escribiendo una novela, le dice a su editor, estoy haciendo una novela sobre gatos. Porque Marlene Haushofer amaba a los gatos. Entonces, esta relación que ella entabla con Lince es una relación también que es de una nueva vida, porque ella descubre el amor del perro. En los de los gatos no, porque lo lleva consigo. Y ella descubre una figura con esta figura del perro. Por eso genera tanta desesperación la muerte. Y el hecho de que ella de alguna manera es responsable de que el hombre haya matado a Lince. Porque si ella no se hubiera ido a buscar la escopeta, hubiera podido evitar. Fíjate que ella no habla con el hombre. Ya no hay comunicación. En ningún momento está marcado con que ella le intenta hablar o detenerlo. Simplemente es una escena desesperante donde esa figura del hombre que está matando es un enemigo más, pero no es un ser, no lo toma como un par, ni siquiera no le dirige la palabra. Y eso sí es un despido de la cultura. Ni siquiera y se le también ocurre, ella, ¿no? sí. Ay, perdón. No, habla después digo yo. No, iba a decir que, que así como ella le pega el grito a Lince, ni siquiera se le cruza por la cabeza decirle ninguna palabra al hombre, como que su universo o sea, de seres a los que les dirige la palabra se volvieron sus animales, que son su familia. De hecho, ella dice esta familia tan extraña que conformamos, de la cual ella sabe que es responsable, a la vez que depende de. Sí. Y pensá que analiza el rol de madre de la vaca, el rol de madre de la gata, y permanentemente se fija incluso como la misma gata en un momento se desentiende de sus cachorros y, la comprende. Y piensen que ella está pensando en retrospectiva en su relación de ella como mujer, madre de hijas. Por eso ese reencuentro con la maternidad biológica es también un encuentro con la verdad, con la realidad de su cuestión de hembra. O sea, ella no renuncia a la circunstancia de la hembra como progenitora. Sí renuncia a la relación de madre en una sociedad, con obligaciones y atributos que no tienen nada que ver con lo que es el engendrar o el cuidar la cría. De hecho, termina diciendo, ¿no? Como que se da cuenta que para los animales el celo no es algo placentero. Claro, y eso también está muy marcado, la falta de líbido. O sea, no hay líbido en esta mujer. ¿Mm? No hay ninguna referencia a la sexualidad, al contrario. ¿Mm? Ella justamente cuando reflexiona acerca del celo, que dice el celo es más un castigo que otra cosa, es prácticamente el hecho de pensar que la pulsión sexual
es casi una cuestión de los humanos, una interpretación decadente de los humanos, cuando en realidad es como una obligación de la naturaleza, a la cual se les ha otorgado una categoría demasiado axial, y sin embargo, ella, por ejemplo, piensen en todos los problemas que se hace cuando la vaca se tiene que aparear con su hijo. Dice, bueno, tengo que aceptar la naturaleza. Para la vaca ya no es su hijo, es un macho con el cual se va a parear. Pero ella ahí lucha contra sus cuestiones culturales. Pero esa lucha también es constante, me parece, ¿no? Ella como en algún momento, cuando habla de los animales que tiene que cazar o cuando protege al ave blanca, esta que dice capaz, no tendría que protegerla, pero me da lástima. Y por ahí, al ser defectuosa, el orden de la naturaleza haría que se muera. Y como que ella siente como que está molestando ahí, como que su humanidad entorpece el devenir natural, pero al mismo tiempo no reprime su necesidad de ejercer esa acción, digamos. Claro, y eso se ve bien con Perla, con la gata blanca. Claro, y Porque ese es el Con contraste cuando, con el hombre también, porque ella no lo culpa al zorro que mata a Perla. No, ella dice, bueno, es la naturaleza, no se le ocurre ir a matar al zorro, pero al hombre que mata al lince, sí. y sí, Ahí es donde está la distancia que ella establece también entre humanidad y animalidad, digamos. claro, de pero hecho, para esto, busca cuidar a los corzos, ¿no? En el invierno, el primer invierno no se da cuenta, pero en el segundo invierno hasta les separa paja para darles de comer y que no mueran con el invierno, sabiendo que tienen que morir en el invierno porque si no se van a sobrepoblar, como que está toda esa tensión entre su necesidad de cuidar a todo ser vivo que se le cruce por delante y la necesidad de que eso siga su curso también. sí, ella lo que dice, mientras yo viva, va a intervenir, pero sabe que todo eso tampoco tiene mucho sentido. En realidad todo eso es para que el lector lo que sufre es la desesperación. No sé si ustedes sintieron, pero es una situación desesperante. Si uno se pone a pensar qué pasa en la novela, en realidad no pasa nada. No pasa nada y pasan muchas cosas, pero en sí la tensión está generada maravillosamente en esta necesidad de encontrar un sentido a todo eso, un sentido a la muerte, un sentido a la procreación, un sentido a lo que supuestamente lo damos como bueno, lo damos como un supuesto para una vida cultural vacía. Y creo que lo más importante es que nos confronta ante las verdades más primeras de nuestra existencia. Y en ese sentido, me parece que es una novela que tiene una escritura perfecta, porque nosotros somos como lectores, estamos arrastrados del comienzo hasta el final en una tensión increíble. Cuando en realidad, ¿qué está pasando? Ella cosecha, ella va, viene, caza, cuida a los animales van y vienen, no está pasando nada. Y por la Eh, forma en la que está narrada, también sabemos que no va a pasar nada, porque está narrada desde un presente como retoma el pasado, pero sabemos que nada cambió. O sea, no es que hay una intriga de, bueno, capaz que sobrevivió, que está en otro lado. Ella como que te va Y que lo mechando el único que presente con cambió el pasado. es la muerte de Lince, la cual también está Que avisada también te desde el la cuenta principio. enseguida. Sí, desde el así que comienzo, no hay ningún tipo de sorpresa. Igual para mí se me hizo bastante angustiosa la espera de la muerte de Lince. Fue como, ay, ¿y si se muere ahora? ¿Y si se muere ahora? ¿Y si se muere? no, la muerte de Lince es lo más tremendo que hay. Aún en la película, yo estaba mirando la película, creo que la vio por tercera vez, y era, bueno, ahora llega el momento, ay, no, por favor, es algo que uno no quiere vivir. Y sin embargo, ¿cómo está planteada la muerte? La película no sé si está online, no, me parece que no. Igual es la película, la versión que tengo, tiene subtítulos en alemán nada más. Ese es el problema. ¿Sí? La estamos buscando, pero sí, habría que ver. Les muestro.
Después, Igual siempre es más fácil conseguir los subtítulos piratas que las películas. O sea, si está la película, aunque tenga los subtítulos en alemán, seguro se le pueden conseguir, ¿no? Ah. estamos en eso, estamos en eso. ¿Mm? Tenemos las dos películas, pero con el problema de que están hechas para un mercado europeo, un mercado de habla alemana, así que ninguna de los DVD contempla subtitulado en otro idioma que no sea alemán. Es un problema. Yo creo que de todas maneras me pasa. Facundo, aclara que estamos buscando, ya vamos a encontrar los subtítulos. Visualmente está espectacularmente filmada. Visualmente está muy bien logrado todo, y lo más importante es que, por ejemplo, la actriz Martina Gedeke, que es la que filma en las dos películas, en Estela y en El Muro, ella cuenta que se pasaron, para filmar la película estuvieron 1 año y medio filmando exteriores, porque claro, tenían que filmar un otoño, una primavera, en fin, todas las tomas las tenían que hacer así, y Martina Guede, que incluso se agarró una neumonía por las filmaciones de invierno, porque esa zona es muy alto en la montaña, es áspero el frío, y ella cuenta que se pasó meses viviendo también en una cabaña y aprendiendo las tareas de campo, porque ella, como mujer de ciudad, tenía que aprender a trabajar la tierra, a usar todo lo instrumental, así que también tuvo una especie de aclimatación, y lo que marcan es que el mayor esfuerzo de filmación se hizo más que nada en poder describir la naturaleza tal como está marcada en el texto. El lugar es prácticamente el mismo que ella describe, porque es el que pasó en su infancia, esa zona de Austria. Es muy bonito. Pero bueno, esa escena en realidad, esa escena se podía haber marcado en cualquier bosque de montaña, no necesariamente en lo que describe. Porque incluso no hay ninguna referencia a ciudades, y en la novela tampoco se especifica dónde está. Ni qué país es. Sí, Me hizo acordar, yo soy de Bariloche y las descripciones me hizo acordar bastante, ¿no? La montaña y como estas praderas altas, después los picos, los valles, como se me venía a la cabeza todo el tiempo. Perdón, voy a atender la puerta que me tocan el timbre y vuelvo, que estoy sola. Venga, sí. A ver, ya que está, les comento. Yo hablaba de Nosotros matamos a Estela con los subtítulos. Creo que de la pared, del muro, ya se consiguen. Y me parece que se consigue para descargar. Ahora, si está en uno de las bases de datos piratas que usamos, les paso los links. O sea que nosotros queríamos ver, Nosotros matamos a Estela, que es más nueva, pero de esa no hay caso con los subtítulos, y es como capaz más llevadera para verla así por Zoom. La otra es más, digo, no es lo mismo la película que la novela, digo, tiene otra densidad. ¿Cuánto duran las dos películas? Ni idea. 1 hora y media, espera. Hay un montón de son largas. películas de las lecturas que vimos, Melina. La pared dura 103 minutos. Y Estela, 99 minutos. Bien. Pues comentaba que de la pared. Ay, esperen que me trabé, me parece. Ahí está. De la pared tenemos subtítulos. ¿Así? Sí, del muro hay, pero que yo de la que hablaba era de Nosotros matamos a Estela. Del muro conseguimos, pero porque es más vieja en realidad. Por eso aparecieron. Bueno, por ahí con paciencia. Yo, la película esta de Estela todavía no tuve tiempo de sentarme a mirarla.
La de la pared sí, la vi el sábado, una angustia, pero básicamente hay cosas que a mí me impresionan, y es el hecho de que ella tiene, antes de empezar a escribir en sus manuscritos, está todo planteado, qué enfermedades puede tener, cómo las va a describir, hace listas de todas las cosas que pueda encontrar en la cabaña, y, o sea, en su programación ella tiene todo planteado. Incluso piensen que ella tiene una enfermedad, primero que habla de una muela infectada, que un absceso que se lo cura, de cosas que puede, y después una especie de problema con las piernas que pareciera una especie de reuma, y que está muy marcado en su esfuerzo por cosechar y estar arriba, que le duele, o sea, todo eso lo tenía planeado. Creo que como escritora es perfecta en ese sentido, porque no se nota en ningún momento improvisación, porque no la hay, y creo que el clima que plantea está perfecto desde el comienzo hasta el final. Creo que en ese sentido es notable, porque nos arrastra, pasa igual que con Kafka. Kafka nos mete en esa perspectiva de la narración y no nos suelta, y eso genera mucha angustia. Y yo creo que en general la novela, no sé si a ustedes les pasó como lectoras, pero te sacude de una manera angustiosa. Todavía no me repongo, yo la veía el sábado y el domingo no la podía dejar y todavía sigo con el shock post novela. Me dejó así como una cosa. Y aparte la relación con el perro, uno por ahí, no sé, yo tengo perro y la sentí muy plausible, me sentí muy interpelada. Así que sí, hay como esa transformación de ella como que se puede sentir también. Y bueno, cuarentena y todo, el contexto. Es que justamente yo el año pasado les decía, esta es una época para leer El Muro, y esto lo decía el año pasado, es la novela de la cuarentena, el aislamiento, y aparte el hecho que nosotros no nos damos cuenta, pero cómo dependemos de cuestiones culturales. Ella renuncia a la electricidad, renuncia a la radio, nosotros tendríamos que renunciar también a Internet, pero ese aislamiento y esa necesidad de autoabastecerse y al mismo tiempo darse cuenta de qué rápido las cosas se nos pueden reducir a lo más mínimo. Y el planteo sobre la productividad también. Ella dice que al principio tenía una idea de productividad de todo lo que tenía que hacer del día con un ritmo más urbano. Y que se dio cuenta que esos ritmos y esa necesidad de producir todo el tiempo es también un aspecto cultural de la gente de las ciudades. Incluso ella dice que antes, cuando iba caminando por la ciudad, había una mujer que alimentaba a las palomas y que ella nunca le había prestado atención, que nunca se había detenido ni siquiera a contemplar la naturaleza, y que se asombra de pensar ahora qué atenta que está todo, ¿no? Porque siempre está el tema del pájaro. Como en Estela, que ella está mirando por la ventana un pájaro, el primer dato del muro es que al encontrar el muro, aparte de que el lince aparece con el hocico lastimado, encuentra un pájaro muerto que se ha estrellado contra el muro. O sea, siempre hay este elemento, y se cierra con la corneja blanca. O sea que siempre está esta relación con la naturaleza, ¿no? Que siempre es pérdida, pero pérdida de lo humano, y la seguridad de que hay algo que va a seguir sobreviviendo a la humanidad, y el hombre como el mayor destructor de la naturaleza, de la cual ella se hace cargo. Bueno, yo espero que esta recomendación les haya servido. Para mí es una novela impresionante para leer, y les puedo asegurar que yo las vengo leyendo cada vez que la doy, la vuelvo a leer, y moqueo y sufro y me angustio como la primera vez. Es impresionante.
tiene una fuerza. Creo que es una obra que, por más que pase el tiempo, el reencontrarse con esa escritura es un hallazgo. Espero que la difundan, porque en realidad es una obra muy poco conocida. Y vamos a hacer un fan club de Marlene Haushofer, en lo posible. En el chat yo puse 2 links. En el primero tienen la película para descargar en torrent, quien sepa manejar torrent. En el segundo tienen los subtítulos en español. El problema que hay es que hay que ver qué subtítulo encaja. Vieron que eso hay que saber hacerlo. Nada, por si alguien quiere descargarlas, ahí la tienen, ¿sí? Sí, falta Estela ahora, entonces hay que hacer la tarea Falta. Estela, lo que dice Victoria, fíjense que esa página tiene muchas cosas, si buscan películas, a veces, ITS. Tiene de todo para bajar en torrent. Y en el caso de no tiene subtítulos, pero un montón de películas sí vienen con los subtítulos. Ya incluidos, todos. Pero bueno. Bueno. Igual yo espero que haya sido claro, no sé si fui lo suficientemente expresa, como ella hace su deconstrucción de mujer, eso queda claro, ¿no? Y lo que sí me sigue haciendo ruido es esa cuestión de la no libido. Es como que la sexualidad aparentemente no deja de ser una cuestión conflictiva en la escritora. Sigue siendo un tema tabú por ahí. No Que sé. también está en los otros libros, algo con la sexualidad hay, ¿no? Medio. Porque en realidad ella era una mujer que también un poco escribía robándole el tiempo a su condición de madre, de esposa, y incluso para escribir esta obra se fue al bosque a escribirla. Se aisló un poco en un momento que sufrió una gran depresión. Gracias, Marlene, porque esa depresión creo que creo que nos la pasa. Pero bueno, justamente en un momento como hemos vivido de pandemia, de aislamiento y demás, creo que nos viene bien pensar, porque eso es la memoria de los que han sufrido la guerra. El trauma de la guerra está muy presente en la novela. Hay momentos en que se plantea el recuerdo de los miedos y de los pánicos que han tenido. Incluso también hay una mención de que si eso hubiera ocurrido en un país no reconocido por los europeos, como dice Beluchistán, por decir cualquier, ella piensa qué pasó con todo ese aparato mundial de noticias, de geopolítica, de intereses y demás, y mira el cielo pensando que en algún momento va a ver pasar alguna nave, un avión, algo. Nada. Está todo muerto. Pero, bueno, alguno más sobrevivió. El famoso hombre que apareció, pero bueno. ¿Alguna interpretación alegórica? No sé, pienso que, no sé, alguna alegoría de lo que puede significar el muro y el aislamiento de ella, más allá de todo lo que venimos hablando. Pero ¿qué quisieras pensar? No sé, pienso que por ahí puede simbolizar alguna otra cosa, pero no sé exactamente qué. Capaz que hay No, porque alguien que haya estudiado o interpretado la novela desde otro punto de vista más simbólico. mira, lo que pasó con la novela es que cuando salió se la interpretó como una novela de ciencia ficción propia de la Guerra Fría. Y por otro lado, cuando se la reencuentra, que fue más que nada el movimiento feminista, lo que se hizo fue una lectura feminista, porque sus planteos digamos, del rol de la mujer en la cultura europea
para el momento en que Marlene Haushofer lo hace, es muy temprano, por eso se considera un antecedente del feminismo. Y el feminismo alemán, lo de habla alemana, lo considera como uno de los bastiones. Muy pronto, porque faltaban como 10 años para que hubiera un planteo feminista bien marcado y bien claro. O sea que, en general, yo creo que predominó esta moda de volver a leer a Marlene Haushofer, se lo obedecemos al feminismo. Yo mismo me topé con esa novela, no sé, habrá sido en el año 2000, cuando se hizo una reedición y llegué a Alemania, y me acuerdo, porque estaba en el bosque en Alemania, un verano, y un amigo mío me dice, mira, esta novela te va a interesar. Y me tiré en la cama, hacía mucho calor, y estuve en una casa también en la montaña, leyendo la obra, que lo leí en un día y medio, así, y me la tragué, y la recuerdo como diciendo, pero esto es una joya. Y volviendo a la Argentina, lo primero que dije, bueno, tenemos que encontrar una traducción castellana, porque esta novela es lo más. O sea, eso fue el renacimiento de Marlene Haushofer. Marlene Haushofer no tuvo la suerte de estar bien publicitada o tener buenas editoriales. Fue una mujer que quedó medio como secundada. La redescubrieron, ya te digo, más que nada por el feminismo, por la militancia feminista, que encontraron un testimonio, pero de primera línea y muy avanzado para lo que es ella. Obviamente que es una mujer que ha leído Simone de Beauvoir, ha leído Sartre, o sea, es una mujer muy preparada. Lo increíble es lo que logra hacer. Y bueno, yo creo que de alguna manera tiene esta cuestión de qué es lo que se define un clásico. Un clásico es la persona que vos, es el autor que vos volvés más allá de la distancia, como mi amado Kafka, uno lo vuelve a leer, han pasado 100 años, y sin embargo el fenómeno de la escritura sigue tan activo como nunca. Y la obra sigue siendo tan presente y tan vital como cuando se la escribió. A mí me pareció como que, no sé, es como un poco por ahí traído de los pelos, ¿no? La idea que se me ocurrió en algún momento de la lectura, pero como ese proceso que atraviesa uno cuando tiene un periodo de depresión o de angustia, o específicamente más de depresión clínica, esa idea de que el muro en realidad podría ser como una alegoría o una cosa simbólica de que ella misma se aleja de todo el mundo y se entra como en un mundo interior tan grande que pone un muro invisible que la divide del resto del mundo. En ese sentido, preguntaba si había por ahí o si tenía algún sustento esta idea que se me ocurrió, que como, no sé, que por ahí tiene que ver con algo más representativo de un proceso interno del aislarse. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es la relación con el bosque, y quizás, bueno, Victoria, que dice que vivió en Bariloche, el que vive en la montaña y tiene la posibilidad de aislarse, de ir a los bosques arriba en el verano, se da cuenta la sensación de soledad que hay en la montaña. Hay dos experiencias básicas que por ahí nosotros, como somos personas de ciudad, no las tenemos, que es la presencia, el bosque y la montaña. Son dos lugares que condicionan al individuo para sentirse aislado, para replantearse un poco la capacidad de sobrevivir, y la fuerza de la naturaleza, que es algo que quizás nosotros, que somos productos de la pampa húmeda, no las percibimos como tales. Incluso hay elementos muy importantes que ella se reprocha, no conocer los nombres de las plantas, por ejemplo. No poder nombrarlas. Sin embargo, sabe que un viaje a Chubut. Bueno, sin embargo, se da cuenta, hay algo que a mí me llama la atención, y es que en ningún momento come hongos. Que en el bosque tendría que, se ve que con eso no se metió, porque incluso si alguien vive en un bosque donde hay hongos, sabe que si se quiere matar se puede mandar un par de hongos
bien tremendos y pasaran mejor vida. Ella solamente Sí, se hay alimentaba. un momento en el que dice, si no me equivoco, ¿no? Que no comía hongos por su desconocimiento de cuáles eran los que eran buenos o malos, que por más que se tentara, como Bella no los comía, ella había decidido no hacerlo. Sí, sí. Bueno, por eso te digo que hay límites que ella se pone, que si se hubiera querido suicidar, se hubiera podido agarrarse una buena intoxicación con hongos y pasar a mayor vida. Pero ahí está su responsabilidad. Sabe que si se muere, si se suicida, antes tiene que dejar todo listo para que los animales no sufran. Ella tampoco se siente libre como para matarse. Y creo que eso es lo que cierra esa sensación de encierro, de estar atrapada en el bosque. Pero es por el afecto, por el amor, por la Sí, y la consideración. angustia también, me parece. Va, a mí me generó como esa sensación un poco opresiva, pero también de angustia, como frente a la soledad o frente al vacío que se le presenta a ella, ¿no? Porque sigue siendo un vacío cargado de responsabilidad. Sí, sí. No, es brillante. Es una novela fuerte, triste, pero creo que, en fin, que a los que nos gusta la literatura es muy importante encontrarse con una obra así, ¿no? Porque tiene los recursos planteados específicamente como para generar esta atmósfera y lo logra. No hay nada que nos diga, bueno, esto es cualquiera, o, en fin, está muy calculado la sensación de encierro. No hay ningún momento que digamos, bueno, esto es una estupidez, ¿viste? Ella podría hacer cualquier otra cosa. Está muy pensado todo, cómo se van cerrando todas las posibles vías de escape. La No, descripción de las emociones o las sensaciones que la atrapan a ella también está como muy lograda, ¿no? De repente, ese malestar previo a la tormenta o el viento fuerte, ¿no? Que deja a todos intranquilos, como en esa comunión con los animales, viviendo todos juntos, todas esas señales se vuelven extra perceptibles, que es esto parte de observar también. claro. Sí, por ejemplo, cuando la gata la abandona, cuando va a la veranada, y la gata la deja y ella vuelve abajo a buscar algo y encuentra el huequito en la cama y se queda con la tranquilidad de que la gata se bajó al valle y que la va a volver a encontrar. Son todas cosas hermosas. En fin, pero bueno, yo creo que si a alguien no le gustan los animales o no tiene mucha relación con la naturaleza, por ahí no sé si le llega la obra. Creo que también ahí hay un condicionamiento de hasta dónde siendo individuos de una vida urbana y de una sociedad occidental, somos capaces de reencontrarnos con la naturaleza. La novela en realidad plantea eso, un reencontrarse con la naturaleza y con nuestra verdadera identidad, donde deja claro que el hombre no es animal y no podría volver a ser animal. También es un mito del buen salvaje. O sea, ya la idea de Rousseau de volver a la naturaleza para ser un buen salvaje, no hay camino. Dice, si nos fuéramos animales, nos despeñaríamos en un segundo. No merecemos ser animales. Y ahí estamos de nuevo con la idea de Kafka, convertirse en animal es convertirse en un ser superior. El hombre está por debajo del animal. Esa también es una reflexión que para mí está muy marcada. Hay una visión de la condición animal muy por encima de la condición humana. En fin, creo que sí, si alguien no la leyó, ahora va a tener que leerla. Va a tener la necesidad moral de enfrentarse con el texto.
Yo decidí. Ah, sí. Sí, no. Yo creo que el que tiene animales cerca, perros o gatos, bueno, todo lo que cuenta nos llega muy de cerca. Y aparte, esa capacidad de observación, es estar pendiente de estos bichitos. Lo digo con un montón de gatos rodeándome. Sí, las palabras de cariño también, ¿no? Como ella dice, lo dejaba tranquilo al dirigirle la palabra, como toda esa descripción de prestarle atención a determinados llamados de atención, ¿no? Como Lince me veía pensar raro y ya se ponía intranquilo, y era como, sí, los perritos son así. Y la comunicación con las miradas también, con la vaca, sobre todo, con Bella, cómo me miraba con ciertos ojos, como que le hablaba con los ojos la vaca. Sí, Y sí, uno sí. sabe que los ojos de las vacas son bastante inexpresivos. Creo que si hay algo difícil de encontrar es la expresión en una vaca. Por ahí en otros animales sí se ve más. No creas, ¿eh? Vos no has tenido mucho contacto con las vacas, me parece. Poco, tuve, pero poco. Tenía un campo enfrente en algún momento de los lugares donde viví, pero estaban cruzando la calle. Cuando una vaca está enojada, te re das cuenta. No, Tiene no una me ha cara de pasado. malas que sí se enojan. Mirá. Bueno, en fin, yo creo que vale la pena. Incluso en la película está bien marcado que cuando ella se encuentra con la vaca, al principio medio como que la vaca la va a atacar y ella se esconde, primero no sabe qué hacer. Está muy buena la escena en, en la peli. Y muy bueno el trabajo de Martina Quedeque. Que ya les digo, es casi una película en silencio. Se escucha una música de Bach y la voz de ella no, pero prácticamente la película no habla. Habla a veces con los animales, pero dos o tres palabras. En fin, traten de verla. Bueno, no tengo más para decir. O sea, quedan muchas cosas, pero creo que si les interesa pueden trabajar sobre esta obra con alguna perspectiva de género o no necesariamente de eso, como una crítica. Se puede analizar muy bien la crítica a la sociedad, a los medios, a la prensa, eh, el trauma de la guerra, cómo solamente una persona que ha sufrido el trauma de la guerra ve el muro como una decisión definitiva y, y reacciona inmediatamente. Esa prontitud con que ella se acomoda para la situación es propia de alguien que ha vivido bombardeos, guerras y demás, que sabe que tiene que reaccionar inmediatamente. Cómo se pertrecha ella para pasar la noche, para pasar los días siguientes y demás, es de alguien que está acostumbrado a sobrevivir en situación extrema. Y eso ella casi no lo menciona muy circunstancialmente, pero eh, una persona que vivió tiempos de paz no tendría esa capacidad de reaccionar. Claro. ¿Mm? Eso me llamó la atención, no hay un instante, no, al principio, pero en la necesidad de actuar, la necesidad de tomar decisiones, tampoco le permite hacer un duelo. Su duelo es cuando vuelve caminando de trabajar la tierra, que se pone a pensar y piensa en su pasado y demás, pero como algo que ya está, que no va a volver. Y yo creo que eso también habla de una sociedad muy acostumbrada a las hecatombes generadas por los mismos humanos. Bueno, gente, nos despedimos entonces. Nos vemos Recuerden que la semana que viene tendríamos, después avisamos por la plataforma, encuentro para charlar sobre los trabajos. ¿Sí? Y bueno, estamos en contacto y les avisamos cómo seguimos.
Chao, nos vemos. Chao. Chao. Voy a parar la grabación. Gra, ¿me pasás el host? Sí, cómo no.